Presentación del artículo científico para el espacio académico, simulación y teoría de la decisión. El campo analizado del artículo es la teoría de colas aplicada al sector hospitalario, realizado por Luis Felipe Tejada Padilla y Jonathan Cristina Algo. El artículo se llama Impact of Application of Queen Theory on Operational Efficiency of Patient Registration, publicado en el año 2021 por los autores ahí presentes. El artículo fue publicado en la revista Medical Journal Armed Forces de India. Esta revista ha publicado desde 1945 trimestralmente artículos. La base de datos empleada para la búsqueda de este artículo fue ScienceDirect con las siguientes palabras de búsqueda: Application, Walking, Theory, Optimization y Medicine. Para el filtro de estas búsquedas se utilizó el año 2018 como fecha de partida para los artículos para resultados. Como introducción a la temática, el problema abordado por los autores es que en un hospital oftalmológico de New Delhi, India, se estaba presentando largas filas de espera, provocando un hacinamiento en dicho hospital. Este hacinamiento provocó que la administración, por motivos éticos, no restringiera los tipos de registro, pero estaba causando que las jornadas laborales de las personas que atendían allí en este hospital se extendieran demasiado. La población de estudio en este artículo fueron todos los pacientes ambulatorios que asistían a consulta médica en este hospital oftalmológico, incluyendo aquellos pacientes que acudían por urgencias en el centro hospitalario. Este estudio se llevó a cabo en dos fases, las cuales se iniciaron en 2018 y finalizaron en el 2016. La primera fase consistió en una fase de implementación. Esta fase se realizó un mapeo del proceso de los servidores, un estudio piloto, la construcción del modelo de colas y se llevaron a cabo la optimización mediante diferentes escenarios y se plantearon unas recomendaciones finales. En la segunda fase de post-implementación se recolectaron los datos del sistema de información hospitalario y se emplearon como datos de registro de pacientes y se compararon con los realizados en la primera fase de estudio. En esta primera fase, la herramienta de recolección de datos utilizada por los autores para la recolección fueron las pautas propuestas en el libro de fundamentos de teoría de colas para recolectar los tiempos entre llegadas y los tiempos de atención empleados. El estudio piloto fue realizado con 30 pacientes. De esos 30 pacientes se tomaron los tiempos de servicio y los tiempos de llegada utilizando el método de cronometraje continuo. Ese método consiste en la toma continua del tiempo durante todo el transcurso del estudio, tomando lapsos de inicio y fin de cada elemento. A partir de esos datos se permitió hallar el promedio y la desviación estándar de los tiempos de llegada y los tiempos de servicio del sistema. De este estudio piloto, los autores identificaron una observación sobre los tiempos de servicio. Identificaron que los tiempos de servicio presentados entre los pacientes nuevos y los pacientes que ya han tenido su primera consulta es diferente. Las observaciones obtenidas para los patrones de llegada fueron 4. La primera de ellas es que un gran número de pacientes llegan antes de la hora de apertura de las oficinas de registro. La segunda es que la tasa de llegada de los pacientes varió considerablemente en diferentes momentos. La tercera es que las colas que se realizan en esta entidad son diferentes para los pacientes nuevos y para los pacientes antiguos, y que el patrón de llegada entre estos pacientes es totalmente diferente. Bueno, para la metodología de recolección de muestras se dividió en 4 partes, las cuales son hora de llegada entre pacientes, nuevos pacientes, pacientes antiguos y el tiempo que duró el servicio. Para el tiempo de llegada se tomó en cuenta el número de pacientes que estaban esperando antes de la hora de apertura del hospital, o sea, en el rango de 5:30 a 8:30 de la mañana, los cuales se anotaron por separado. Para los pacientes nuevos y antiguos se realizó la medición con un cronómetro, el cual empieza a las 8:30 y una vuelta completa era la llegada de un paciente, entre un paciente y otro. Este cronómetro finaliza su medición a las 10:30 de la mañana. Para el tiempo de servicio, el observador se ubicó detrás del personal de servicio y registró el tiempo usando a personas aleatorias con un cronómetro. Para construir el modelo de colas se realizó utilizando el nivel de variabilidad del proceso en los parámetros de llegada y servicio. Para calcular las medidas de desempeño se utilizó el software QTS Plus con los sistemas de gestión de colas sugeridos por varios autores. Y en cuestión a la optimización o medidas de desempeño, se identificó el cuello de botella en el proceso de registro. Para la optimización se consideraron una serie de escenarios más adelante explicados. Y por último, en la sección de la selección del escenario, se habló con la administración del hospital y se implementó el escenario más adecuado con una adición mínima de recursos.
para el proceso de registro. Problema abordado por los autores. Las largas filas de espera en el proceso de registro de pacientes nuevos y antiguos han provocado problemas de hacinamientos en el hospital. Para mitigar este problema, muchos proveedores simplemente agregan más recursos, aumentando la mano de obra, las camas, los equipos y demás. Esta solución no es muy práctica debido a los altos costos que representa y la poca mitigación que la solución da al problema. Y la justificación o estudio de la misma no es válido o no es fundamentado sobre realmente el problema. A continuación explicaremos el modelo matemático planteado por los autores. Los pacientes que llegan al hospital comienzan a hacer cola desde las 5:30 de la mañana, en el lugar de recepción que lo llamaremos sección A, donde los pacientes nuevos se registran. Este funciona de 8:30 a 10:30 de la mañana. Después de llenar este formulario, los pacientes pasan a la cola de la sección B. Esta sección es para los pacientes que vuelven a visitar sin el requisito de completar el formulario de registro. En este se les asigna un número de sala y después los pacientes proceden a la consulta. Los pacientes registrados por día fueron de una media de 727, de los cuales 439 eran pacientes nuevos y 288 fueron revisitas o pacientes antiguos. En la tabla se muestran los datos de un mes de la llegada de los pacientes. Ahora, debido a que varios pacientes llegan antes de la hora de inicio, las colas formadas en ambas secciones encajan en la categoría de colas transitorias. Esto debido a que distintos factores del sistema se encuentran bastante influenciados por las condiciones iniciales, y como es en este caso. Según la literatura disponible, existe una dificultad matemática para analizar estas condiciones transitorias y no existe una solución exacta hasta el momento. Dado que el objetivo de este estudio es encontrar una solución óptima, se asumió que el proceso de llegada es de naturaleza markoviana, o sea, que es un proceso aleatorio sin memoria, en donde la probabilidad condicional sobre el estado del presente, pasado y futuro son totalmente independientes. Los modelos de cola construidos son MD5 para el registro de nuevos pacientes y MM2 para la sección de pacientes que vuelven a visitar. En estos se calculó el tiempo medio tiempo medio del servicio, la desviación estándar y la covarianza. Entonces, a partir de estos datos descubrieron que el tiempo medio del servicio en la sección de pacientes fue mayor en comparación con la sección de pacientes antiguos, así como un mayor tiempo entre llegadas. Los servidores que atienden los pacientes nuevos tienen una utilización del 1.21. Por lo tanto, se identificaron como el cuello de botella. Ahora pasaremos con la simulación de los diferentes escenarios para mejorar esta ocupación. Los escenarios planteados por los autores fueron 5 escenarios planteados con diferentes cambios sobre el servidor y los números de registros de cajas para estos servidores. El primer escenario consiste en aumentar las cajas de registro de los pacientes en la sección A de 5 a 6, 7, 8, 9 o 10 cajas de registro. Los resultados obtenidos de esta simulación fueron los siguientes. La utilización de la sección A al aumentar ese número de cajas para 6 servidores se mantuvo por encima del 100%, lo cual no es viable para este análisis. Con 7 servidores la utilización fue de 86% y finalmente con 10 servidores la utilización fue del 60%, dándonos a entender que a medida que va aumentando el número de cajas se disminuye la utilización del sistema. Como siguiente escenario de simulación, los autores propusieron aumentar los tiempos de trabajo en 3 horas más sin aumentar el número de cajas. Los resultados obtenidos para esta simulación fueron los siguientes. Por el lado de la utilización de los tiempos de utilización no hubo ningún cambio presentado, pero la utilización de la sección A y la sección B obtuvieron los siguientes porcentajes. El servidor A obtuvo una utilización del 42,76% y el servidor B obtuvo una utilización del 80,33%. El tercer escenario planteado por los autores fue el siguiente: aumentar los tiempos de trabajo en 3 horas y combinar los procesos de registros entre antiguos y nuevos pacientes. Este escenario obtuvo los siguientes datos. El número de servidores en esta situación no se ve afectado. Las medidas de rendimiento mostraron que la utilización del servidor es del 64,38%. Y como quinto escenario de simulación, los autores propusieron combinar los procesos de registro de nuevos y antiguos pacientes y aumentar de 7 a 8, 9, 10, 11 o 12 cajas para esta situación.
Los resultados obtenidos para esta simulación fueron los siguientes. El porcentaje de ocupación de los servidores fue disminuyendo a medida que se iban aumentando. Para 7 cajas, la utilización del servicio fue del 94.94%, finalizando con 12 cajas con una utilización del 55.38%. Los tiempos promedio de espera en el sistema con 7 cajas fue aproximadamente de 2.38 minutos y va disminuyendo a medida que se va aumentando el número de cajas, pero esta disminución no es tan considerable, finalizando con 12 cajas con un tiempo promedio de espera de 1 minuto. Y finalmente, el número promedio de usuarios en el sistema con 7 cajas es aproximadamente de 14.6 personas y va disminuyendo a medida que vamos aumentando el número de cajas, finalizando con 6.67 personas con 12 cajas en el sistema. Ya teniendo los diferentes resultados de las simulaciones, se debe escoger el mejor escenario. Para la optimización de costos, las medidas de desempeño para cada escenario se compararon con el requerimiento de recursos adicionales. Como se puede ver en la gráfica, el aumento de los servidores requiere una adición de recursos en términos de espacio adicional, mano de obra, computadores, lectores, impresoras y demás. Mi compañero explicará más adelante estos escenarios. En la presente gráfica se puede observar que en 3 escenarios no se requieren recursos adicionales. Es decir, en la primera, que es combinar el proceso de registro, en la segunda, que es aumentar el tiempo de registro y mantener sin cambios el proceso de registro nuevo y de revisión, y el tercero, que es aumentar el tiempo de registro y combinar los procesos de registro. Se puede observar en la gráfica que en el caso de que se combine el proceso de registro, la utilización del servidor es del 94%. Dado que dicha utilización solo puede enfocarse en un entorno completamente mecanizado, esto no puede verse como una situación ideal si se consideran factores humanos como las necesidades humanas básicas. Eso. Teniendo en cuenta que la adición de una caja no requiere requiere recursos mínimos, ya que el espacio adicional para esto está presente en el hospital. Y entonces, en caso de que se agregue una caja más al servidor, esta presentará una utilización del más del 100%, algo que no es viable para un sistema por ser considerado el factor humano. Pero si agregamos una caja más, pero combinando los dos servicios, se tiene una utilización total del 83.07%, lo cual es una opción más viable en comparación con los recursos y la utilización del mismo sistema. Los autores hacen uso de 2 herramientas de software, QTS Plus y SPSS 17. QTS Plus es usado por los autores para realizar simulaciones con diferentes escenarios y calcular las medidas de desempeño. El otro, SPSS 17, es usado para comparar los registros de pacientes después de un año de la implementación con los registros de los pacientes registrados. Los autores realizan la siguiente conclusión en su estudio. La implementación de la teoría de colas permitió la identificación de los cuellos de botella presentados en el hospital oftalmológico en su proceso de registro de pacientes. Los autores recomendaron que se incluyese un nuevo servidor, una nueva caja y que se realizara la combinación del proceso de registros, ya que en análisis posteriores a la implementación se permitió identificar que el flujo de pacientes en el mostrador de registro del hospital mejoró con un aumento mínimo de recursos dado las técnicas de investigación operativa, proporcionando una solución óptima con una adición mínima de recursos. Las recomendaciones de parte de nosotros a los autores en cuanto al abordaje del problema es, primeramente, haber usado un software de simulación más actual, como SimQ o librerías como SimPy de Python, debido a que QTS Plus es un software muy antiguo y que ya perdió soporte. También se recomendaría que se presentaran más gráficos que ayuden con la representación de los datos y un mejor entendimiento de los mismos. Nuestras conclusiones vienen siendo que en el presente trabajo aprendimos a realizar una integración de un modelo de teoría de colas a un escenario práctico de la vida real, con una estructura definida para llevar a cabo una serie de simulaciones que ayudan a encontrar la mejor solución. Listo. Entonces, es claro que la simulación aplicada a los procesos de la vida cotidiana nos permite conocer cuál es la solución más óptima para un problema que a través de la matemática puede ser solucionado. Las nuevas industrias requieren de este tipo de aplicación, ya que es imposible y poco productivo realizar el conocido ensayo y error para lograr determinar una solución óptima para un problema de la vida o la aplicación laboral. No siendo más, muchas gracias por su atención. Feliz Navidad.